¿Qué tal si solo siente? Canalizadora Vero, sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, ajo, ajo. Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vero, Bella, ¿cómo están? Buenos días. Buenas, Hola. Hola, muy bien. Creo que en esta ocasión Vero va a ser la portavoz, así que adelante, Vero. Bien. Cierra por un momento los ojos y relájate, ahí donde estés. Pon atención en todos aquellos temores que registras que tienes sobre el futuro a corto, mediano y largo plazo. Los que aparezcan en este momento, no hagas esfuerzos por buscarlos, solo deja que aparezcan. Comienza con aquellos más cercanos en el tiempo, como el temor a no poder pagar las cuentas este mes, a que alguien se enoje contigo por algo que has hecho o algo que no has hecho, temor a quedarte dormido y llegar tarde al trabajo, a no llegar a tiempo a los plazos de una entrega, o lo que sea que ocupe tus pensamientos en el corto plazo. Luego, pon la atención en aquellos temores más lejanos, como el temor a quedarte sin trabajo, a enfermar, a envejecer, a quedarte solo, a nunca encontrar las respuestas que buscas. En fin, lo que sea que te genere temor en el mediano a largo plazo. Ahora, imagina que tienes un contrato enfrente. Un papel que dice contrato, unas cláusulas y un sitio donde figura tu firma. Este es un contrato que tú mismo has firmado y ahora lo tienes enfrente. Parece que es momento de revisar lo que has firmado. Imagina entonces que tomas el contrato y comienzas a leerlo y por supuesto comienzas por la cláusula número 1. Y la cláusula número 1 del contrato dice que todo aquello que te sucede o te vaya a suceder en un futuro está orquestado con el fin exclusivo con mayúsculas, de ofrecerte dirección en el camino hacia el reencuentro con quien verdaderamente eres. Que cada suceso que experimentes en el corto, mediano o largo plazo es un catalizador para tu propia evolución. Y que suceda lo que suceda, por más distorsionadas interpretaciones que puedas hacer al respecto del hecho, es a tu propio y mejor beneficio, siempre y sin excepción. Y repite en mayúsculas, siempre y sin excepción. Y como bien sabemos todos aquellos que alguna vez hemos firmado un contrato, si la cláusula 1 no se cumple, no se puede seguir con el resto del contrato, ¿cierto? Ninguna de las cláusulas siguientes tiene valor en tanto no se cumpla con la cláusula número 1. Pues el contrato que tienes enfrente en este momento es el contrato de tu propia vida. Y es un contrato que tú mismo has firmado
aunque no puedas recordarlo. Ahí está tu firma, aunque no puedas verla. Ahí está. Y ahí está la cláusula número 1, esa primera que has decidido aceptar en el contrato. Está y siempre estuvo, pero parece que en algún momento lo olvidaste. Y has venido leyendo el contrato desde la número 2 para abajo. Y ninguna de las cláusulas siguientes te ha hecho ningún sentido, por lo que has venido viviendo tu vida desde el temor. Porque ¿qué es el temor sino la creencia en la falta de sentido en los acontecimientos futuros? Y sin la cláusula número 1, nada de lo que sucede tiene sentido. Toda vez que temes, es porque crees que aquello que temes que suceda no debería suceder. Y si no debiera suceder, es porque no tiene sentido que suceda. ¿Puedes verlo? Pero si vuelves atrás en el contrato de tu vida, a la cláusula número 1, entonces el temor pierde su razón de ser. Pues la cláusula habla justamente de que absolutamente nada de lo que te pueda llegar a suceder carece de sentido. Y si todo lo que te pueda llegar a suceder en el corto, mediano y largo plazo tiene pleno sentido, entonces el temor, o sea, la creencia en la falta de sentido en los acontecimientos futuros, se desvanece por sí mismo. ¿No es así? Con los ojos cerrados, entonces, permite que tu atención se pose en la cláusula número 1 y detente ahí. Respira por la nariz y relájate en esta cláusula. Y mantente ahí respirando. Y cuando aparece algún temor, entonces te afirmas en la cláusula. Y desde ahí simplemente lo observas, sin intentar que desaparezca. Simplemente lo observas. Y lo sientes. Lo sientes con los pies firmes en la cláusula número 1. Continúa respirando desde ahí. Mantente firme y observa. ¿Qué va sucediendo con los temores? Solo respira y observa. Ok, ¿cuál era la cláusula 1? La voy a leer. Por favor. Todo aquello que te sucede o te vaya a suceder en el futuro está orquestado con el fin exclusivo con mayúsculas, de ofrecerte dirección en el camino de reencuentro con quien verdaderamente eres. Cada suceso que experimentes en el corto, mediano o largo plazo es un catalizador para tu propia evolución. Y suceda lo que suceda, por más distorsionadas interpretaciones que puedas hacer al respecto del hecho, es para tu propio y mejor beneficio, siempre y sin excepción. Y repite en mayúsculas, siempre y sin excepción. O sea, traducción, todo lo que pasa es por algo. Sí. Sí. Pero está puesto en términos de un contrato, ¿viste? Ah, bueno, pero este contrato es un poco más corto, ¿no? Es como... Estamos en la escribanía. Como bottom line, ¿no? Ahí, de lo que se Tiene trata. que estar bien redactado.
Yo lo interpreto como una obviedad para mí. O sea, es como, pues, toda acción tiene una reacción y todo pasa por algo, justo como a lo mejor lo resumí, ¿no? Este, no interpretaría diferente las cosas, o sea, no sé, a lo mejor se podría confundir con el típico, ¿no? Que, no sé, pierde el trabajo y lo único que hace es quejarse, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? A mí me sigue la desgracia y todo, ¿no? Digo, creo que la mayoría de las personas tomamos eso cuando tenemos una enseñanza dura, ¿no? Cuando pasa algo como, pues no como híjole, es que ya no hay tortillas. Ay, Dios, ¿por qué me pasa esto? No, o sea, tampoco, ¿no? Pero sí es como cuando alguien fallece, cuando pierdes un trabajo, cuando tienes una decepción amorosa o algo así, es cuando pues más es este cuestionamiento. Y ya después dices, ah, bueno, fue por algo, ¿no? O aprendí esto de, o cosas así. Creo que va más por allá, porque fuera de eso, pues creo que todo lo que estamos viviendo es una enseñanza diaria y es un crecimiento diario, pero no sé, yo lo veo más obvio esa parte, pero ustedes tendrán otro contexto, así que mejor cedo los micrófonos. Adelante. Yo diría que es lo obvio. Así, bueno, todo acontece por algo. Y si pasó, tiene un propósito. Ese es un lado. Pero hay otro lado que no es muy obvio, pero también está integrado en esto, que es el por qué no ha pasado. O sea, lo que no está pasando es porque no tiene que estar sucediendo. Entonces aquí, y cuando digo no tiene por qué estar sucediendo, no significa que porque sea imposible que suceda, sino es porque no corresponde aún que suceda. Y aquí es donde se amplifica esto porque es bueno, acepto que si no tengo ese trabajo es por algo, o sea, si perdí ese trabajo es por algo, ¿no? Así tenía que estar sucediendo, tenía un motivo. Pero cuando nos cachamos, estamos haciendo proyectos o cosas para el futuro y luchando para que se dé, o para que se dé una situación con una relación, o para que se dé una situación en casa, o una situación en nuestra salud muy específica, y vemos que tampoco se está dando. Entonces ahí es donde viene, también esto se amplifica porque queremos que se dé. Entonces desde la mente ego ponemos todo nuestro esfuerzo para que se dé, hacerle así, hacerle asá, tratar de manipular la realidad para que se dé y no se da. Entonces, esto también incluye esta parte en el por alguna razón no se está dando tampoco. Por un lado es aceptar que lo que sucedió, pues sucedió por algo. Pero también aceptar que lo que no se está sucediendo es también incluido en esta parte. Es porque no corresponde aún. Y repito, no es necesariamente porque no deba corresponder, porque para el universo es imposible. No es que sea imposible, es que no estamos alineados a que eso sea posible en nuestra vibración. Sí, y yo creo que también dos cosas. Primero, obvio que es obvio. Todo es obvio. El tema es cuán presente lo tenemos en nuestro día a día esa obviedad, ¿no? Porque la mejor forma de no ver lo que está ahí es cuando se nos presenta de forma tan obvia. Y por otro lado, más allá de entender que lo que me sucedió me tenía que suceder, esto va un poquito más allá, que es comprender que vivimos, esto lo hemos hablado alguna vez, por el solo hecho de estar encarnados en un cuerpo que tiene un cerebro reptiliano que percibe la realidad desde un mecanismo de supervivencia, volviendo a esto de que todas las células están programadas para morir en el mecanismo que se llama apoptosis y que por ende hay un miedo último con el cual convivimos y conviviremos hasta que desencarnemos, que es el miedo a la muerte.
el cual se puede disfrazar de miedo a pequeñas muertes, que puede ser, como dicen en el ejercicio, perder el trabajo, y más pequeño todavía, llegar tarde a mi trabajo, no llegar a una entrega a tiempo, todo eso que son pequeñas muertes. ¿Por qué? Porque representan la muerte de quien yo creo ser, de la identificación. Si me pasa algo, voy a perder la imagen de quien soy, la imagen de quien le muestro al mundo no va a ser la que yo quiero mostrar. Eso es una muerte de quien yo creo ser, ¿no? Eso es un apego a una imagen de quien yo creo ser que no quiero que muera. O sea, son todas muertes, ¿no? Son todas muertes, ramificaciones de ese temor a la gran muerte que está inmerso en cada una de nuestras células por el solo hecho de ser seres impermanentes encarnados en una realidad material. Entonces, la propuesta de este ejercicio, por más obvio que sea, es ser conscientes de ese temor. Y justamente por eso habla de tomar conciencia de los temores más chiquitos, de los de corto plazo, que son los más chiquitos, porque los de largo plazo, el último es la muerte, no es el más grande. Cuanto más cortito plazo, más chiquitos parecen ser, pero en realidad la percepción de pequeño y grande es lineal, porque son todos holográficos los temores. Y en el temor más pequeño está el temor más grande, así como en nuestro ser está el todo, la existencia misma, está Dios. Bueno, en el temor más pequeño, que es el temor a llegar tarde a mi trabajo, está el temor a la muerte. Entonces me parece como muy, muy interesante este ejercicio, repito, por más obvio que parezca, y lo es, de entrar en contacto con esos pequeños temores, ¿no? Y desde la cláusula número 1, si todo tiene sentido, si todo tiene pleno sentido, la creencia en que los acontecimientos futuros, tanto de corto, mediano y largo plazo, no tienen sentido, son justamente el combustible para el temor, porque temo que algo que no debiera suceder vaya a suceder. Entonces, tengo miedo. Es como el combustible. Entonces, ahí me parece que es muy claro este ejercicio, si realmente nos detenemos, no en las obviedades, es muy profundo, por eso yo invito a escucharlo una y otra vez, y lo vamos a poner escrito, para que esté escrito y cada uno tal vez se puede grabar simplemente el ejercicio para hacerlo una y otra vez. El ejercicio pone especial énfasis en, dice, poner los pies firmes en la cláusula número 1. Esto es una integración del ejercicio, es sentir los pies, literalmente, sentir los pies, sentir el chakra raíz, estar enraizado en la cláusula número 1. El chakra raíz es la presencia, es la encarnación en el cuerpo físico, la presencia. En la presencia no podemos estar en el futuro, no podemos estar en el pasado. Cuando estamos plenamente presentes, estamos aquí ahora. No hay lugar para el temor, entonces lo sientes con los pies firmes en la cláusula número 1. Porque desde la presencia plena no hay lugar para la creencia, no hay lugar para el juicio, no hay lugar para el temor. Entonces, lo sientes esta cláusula firme con los pies firmes, en la cláusula número 1. Y cuando aparece algún temor, mediano, corto, largo plazo, pues te afirmas en la cláusula y desde ahí simplemente lo observas. Entonces, acá es un poco una danza entre el cuerpo mental, entre un entendimiento, entre un conocimiento universal, que es el pleno sentido de todo lo que sucede, y para esto no existe excepción, y no existe excepción con mayúsculas, junto con el cuerpo emocional. Entonces, me sostengo desde esa soga, desde ese conocimiento máximo, porque ese es el conocimiento máximo del cual nos olvidamos minuto a minuto, y desde ahí voy transitando los temores que aparezcan. De alguna manera, esto es como en bioquímica se llama un buffer, ¿no? Es un neutralizador de esos temores. El entendimiento de que todo lo que sucede tiene un pleno sentido. Y no solamente para interpretar las circunstancias pasadas, sino para estar atento a cómo percibimos los futuros posibles que nos atemorizan. Entonces, de alguna manera, esto es un buffer, un neutralizador para nuestro estado permanente de supervivencia en el que vivimos. Porque desde el estado de supervivencia tenemos que anticipar peligros posibles, que es muy práctico este mecanismo para la vida animal, porque los peligros son reales. Los peligros son reales. Si yo estoy en el medio de la sabana y soy una cebra, tengo que anticipar el recorrido del león para que el león no me coma.
Pero en el ser humano esto se distorsiona y se transforma en creencias de leones posibles que no son leones reales, que es mi jefe, que es la entrega a la que voy a llegar tarde, que es mi posible despido del trabajo si llego tarde, que es una posible enfermedad. Son todos leones imaginarios a través de los cuales estamos creando futuros que no debieran suceder y que engendran el temor en cada una de nuestras células y activan el mecanismo de supervivencia en situaciones donde ese mecanismo de supervivencia no cumple absolutamente ninguna función. Y esto lo digo en mayúsculas, así como no existe ninguna excepción, no cumplen absolutamente ninguna función más que enfermar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y desconectarnos de nuestra espiritualidad. Entonces me parece un ejercicio muy interesante, repito, tanto no solamente para interpretar las circunstancias pasadas, sino como una anticipación de alguna manera desde un estado de presencia donde hay un pleno entendimiento de que suceda lo que suceda, es para nuestro mejor beneficio. Y desde ese lugar ir transitando los temores e ir observando y ver cómo desde esa plena observación, desde esa plena presencia, la energía de esos temores se va desintegrando. O sea, esto quiere decir que los temores van perdiendo fuerza. El juicio, desarmando el juicio que sobre la realidad tenemos, de que hay cosas que nos van a pasar que no debieran suceder, al neutralizar eso, al bufferear eso mediante un estado de plena presencia, los temores no tienen alimento. Eso es lo que me pareció tan interesante de este ejercicio. Pero para hacerlo, no es leerlo, cuando lo leemos es obvio, cuando lo hacemos puede ser realmente potente. Ese es el tema, de la práctica, de lo teórico a la práctica. Porque está bien fácil, no, es que experimenta, vive, emocionate, pero recuerda, todo es enseñanza, no, ni madres, la verdad es que no. O sea, de la teoría a la práctica, el quitarle la parte del sentimiento, de la experiencia, de que no te duela, de que lo veas como algo pasajero, híjole, es mejor ahí enséñenme qué se tiene que hacer. O sea, no conozco yo ningún aprendizaje donde no haya habido un dolor, donde no haya habido un sufrimiento, donde no haya habido hasta no solo un dolor emocional, sino a veces hasta físico, o cosas así, ¿no? El típico, te tenías que pegar, ¿no? Para que te dejaras de estar columpiando así y aprendieras, ¿no? O sea, eso a veces tiene que ser hasta a veces físico. Entonces, híjole, ¿cómo pasas de la teoría a la práctica sin tener una enseñanza real, ¿no? Porque pues unos somos muy buenos para decir y para recomendar y para, ay, no, tú no tienes que estar enojado con los demás, ¿no? ¿Por qué no? O sea, también tienes que experimentar eso, también tienes que vivir ese coraje, ese enojo y no nada más verlo como enseñanza. Creo que la parte aquí buena sería que nos dieran a lo mejor una idea o de qué forma experimentarlo sin quitarle esa parte de vida. Porque al fin y al cabo la experiencia es completa, ¿no? O sea, es tanto lo bueno como lo malo, como la luz y la sombra. Entonces ahí es donde estaría sabrosón que pues no nos quedemos nada más en, no, tú solo aprende, ¿no? Pues cabrón, ¿no? Yo digo. Claro, yo creo que... Quiero solamente mencionar la parte final del ejercicio, que justamente pone énfasis en mayúsculas. Hay dos cosas que están en mayúsculas acá, me parece muy interesante porque lo estoy viendo ahora. Siempre y sin excepción, o sea, que todo tiene un pleno sentido, siempre sin excepción, y al final, lo otro que está en mayúsculas es, desde ahí simplemente, cuando aparece algún temor, te afirmas en esa cláusula y desde ahí simplemente lo observas, sin intentar que desaparezca, especial énfasis, simplemente lo observas, y en mayúscula, y lo sientes. Y lo sientes. Acá no está hablando de disociarse ni de bypassear una emoción a través de un supuesto conocimiento espiritual. No, de ninguna manera. Acá hay especial énfasis en y lo sientes. Tanto énfasis en y lo sientes como la enseñanza de que todo tiene un sentido siempre y sin excepción. Están a la misma altura, el tamaño de las mayúsculas es el mismo. Así como yo sé que todo tiene un pleno sentido, con el mismo énfasis lo tengo que sentir. Si no, simplemente es una distracción. Porque trascender no es desviarse ni es evitar, es atravesar. Eso es realmente trascender.
Y dice, y lo sientes con los pies firmes en esa cláusula. Y continúas respirando desde allí y te mantienes firme y observas. ¿Qué va sucediendo con los temores? Respira y observa. Siempre que se invita a respirar, se invita a sentir. No podemos estar presentes en nuestra respiración si no estamos sintiendo. La mejor forma de dejar de sentir es dejar de respirar, o sea, hacer una respiración totalmente superficial. Siempre que se invita a respirar, a llevar la atención a la respiración, se nos está llevando a la atención de nuestro cuerpo físico. Y como toda emoción es una sensación física, no existe emoción sin sensación física. La emoción es una creencia encarnada en el cuerpo físico. ¿Cómo se dice? Esa intersección entre creencia y cuerpo físico es lo que nosotros llamamos emoción. Entonces, acá lo que se invita es a respirar y a sentir el cuerpo físico desde la observación. Entonces, estamos con un pie en la sensación y con un pie en la observación. Con un pie en todo está con el fin exclusivo de enseñarnos y con el otro pie en y lo sientes. Me parece importante poner el énfasis en esto porque acá está hablando de sentir. Eso es un ejercicio de integración, no de disociación. Yo creo que aquí también es importante ponerle un vínculo entre una experiencia y otra, porque yo me reconozco en esta sensación que dice también Jax, que es a un momento después de tantas lecturas, o sea, yo sí me he aventado muchas lecturas de muchos libros, y escuchar a los maestros, a los gurús hablar sobre sentir, observar, dejar que la cosa suceda, ¿no? Sin la intervención, todo este tipo de experiencia. Cuando yo la leo, pues suena bien, o sea, suena lógica, básica, es evidente, pero cuando la habito, eso no me acuerdo ni una palabra de esa enseñanza, evidentemente, porque cuando la habito, la estoy habitando con toda plenitud, en cuerpo, en mente, en todo, y si el perro me está persiguiendo, no hay más que un temor grande y hay que correr, ¿no? En ese momento hay que correr, la adrenalina está a tope y lo único que quiero es encontrar una barda para saltarme y ya, ponerle un límite a ese perro probablemente. En ese momento no me acuerdo que hay que respirar. En ese momento no me acuerdo que soy un observador, que todo está en mí, que todo esto. O sea, yo ahí me reconozco mucho en esto de lo que dice Jax, pero simultáneamente me puedo reconocer en lo que está diciendo Vero. Definitivamente, cuando he llegado a tener un estado de presencia muy expandido, para mí han sido momentos de los sueños o momentos así, de repente suceden porque son momentos que suceden de la nada, y también momentos cuando he estado en plantas maestras, en donde no hay otra opción más que estar en plena presencia. Y me he dado cuenta de que esto, como lo dice Vero, es tal cual como es. O sea, lo único que va disipando la experiencia es el momento de aceptación y rendición, que ya no hay otra más que vivirlo, porque ya estás en medio del torbellino, rendirte ante esa experiencia porque te rebasa, es mucho más grande que lo que tú puedes creer, que debiera ser, que no debiera ser, que esto pasó por error, que no debiera estar pasando, que pudiera pasar de mejor manera, simplemente ya está pasando como está pasando, y que en ese momento es tan expandida esa experiencia que no tienes otra más que observarla. El cesar la resistencia ante lo que está pasando es lo que te permite navegar ante esa ola tan intensa, porque es intensidad, y de repente salir del otro lado airoso, ¿no? Vivo, vamos a llevar la palabra vivo, ¿no? Sobreviviste, volviste a vivir una experiencia que creíste que estabas en medio de la muerte. Es entendible para mí ambas visiones, pero para mí el punto de intersección entre ambas es yo tengo el antídoto, lo conozco, pero es evidente que día a día, cuando voy manejando y ya voy tarde porque necesito llegar, se me olvida ese antídoto, aunque lo conozco, aunque lo he habitado,
aunque lo sé, aunque me sé las fórmulas, por decirlo de una manera absurda, pero en el día a día se olvida. Y cuando se olvida, ahí la intensidad de decir, no, ay, si me hubiera levantado más temprano, tal vez hubiera llegado y no vendría corriendo. Ay, o sea, la respiración corta de, tengo que apurarme, ahí está la sobrevivencia a tope, ¿no? Entonces, hay un momento en que decimos, está aquí y está allá. Hay un momento en que te avientas toda la plenitud y ya estás en ese estado. Definitivamente yo en lo particular creo que no vivimos ese estado, no todos vamos a vivirlo todo el tiempo, y es evidente que unos, según su camino que han elegido, su resonancia, ya se dedicarán a ese propósito. Por ejemplo, los monjes tibetanos se dedican a un estado, o sea, su tarea, su trabajo de día a día es un estado de presencia, tanto que no tienen esposa, no tienen esposo, no tienen hijos, no tienen nada, están dedicados en cuerpo y alma a ese camino. Hay otros que definitivamente no están ahí, ni siquiera lo ven como una opción, y ya tienen un sinmundo de situaciones, ¿no? Una madre enferma, o un padre con cáncer, o 5 hijos, o límite en su dinero, y que no es una opción ver cómo veo y vivo en presencia día a día. Es como, bueno, después de que traiga la comida del día, paguemos estas cuentas, ayude a mi mamá en esto, le dé la medicina a mi papá, todo, a ver qué tiempo y energía me queda, aunque sea para sentarme a orar, y tal vez ni hay tiempo, ¿no? Más que para descansarme. Probablemente ese estado de esa persona todavía no es esa. Sin embargo, voy a decir que las personas que ya escuchan este programa, aquellas que ya escuchan, es porque ya están en búsqueda de ese camino. Es evidente que muchas personas que no lo escuchan es porque no hay esa resonancia. Es porque no están ahí. Ni siquiera lo pueden percibir el programa. O es inentendible. Pero las personas que ya están empezando a escuchar es porque ya dicen, yo ya sufrí, ya estoy batallando mucho, ya me cansé, hago y no llego, tengo miedo, tengo enfermedades, no estoy logrando, ¿qué pasa con mi camino? ¿Habrá algo en mi alma? Ya se están cuestionando. Y en esa cuestión, aquí están llegando estas canalizaciones como un mapa, diciendo, ¿no? Si hay una vía, y si existe. Y sí existe aquí, por ejemplo, un Jax, porque él ya lo ha experimentado también en sus procesos. Aquí está un Avero, aquí estoy yo, en donde podemos ser testigos de que hay un momento en que de pronto, o sea, no todo el tiempo, pero hay un momento en tu vida en que no hay más que rendirte y caminar ese camino de miedo, atravesarlo, y se atraviesa de forma activa. O sea, no es pacífica, no es solo viéndolo y diciendo, oh, eso está padrísimo, vamos, yo abrazo este miedo. No, nunca lo abrazas con alegría, simplemente lo caminas y dices, y aunque tengo miedo, ¿no? En medio de la noche, aunque tengo miedo en la calle, de todos modos tengo que dar el paso y seguir caminando hasta el otro lado de la calle. Y sí, voy caminando con miedo, pero voy de forma activa. Es decir, la acción es la que te permite la integración de este miedo. Porque es a pesar del miedo, acciono. No puedes estar teniendo la misma intensidad y más con la acción. Entonces, acciono y cuando acciono, me voy dando cuenta que ese temor que tenía no me mató, que crucé la oscuridad, pasé la calle y no me salió ningún robachico por ahí. Y no me morí. Entonces la mente empieza a perder poder. Ese pensamiento de, ay no, nos va a salir por ahí alguien, empieza cada vez más a perder poder. No es en automático, pero sí es una forma de decirle, ok, ¿tienes miedo? Sí, aún con miedo vamos a hacerlo.
ya sé que tienes miedo, ¿verdad? A la mente, ya sé que está intenso, ya sé que no nos gustaría perder el trabajo, perder la pareja, perder a nuestros hijos o perder nuestra juventud, ¿no? Por decirlo así, pero aún con ello tenemos que caminarlo. Entonces, ese caminar le da un mensaje a la mente diciendo, viste, que aunque teníamos miedo y lo caminamos, no nos mató. Entonces va poco a poco difuminándose ese temor, esa intensidad. Algunos es de golpe. Tenía miedo a cruzar el río, pero ya lo crucé, eso ya no lo tengo que volver a cruzar. Entonces ya la hicimos. Pero otros es un tengo miedo a ir en ese trabajo porque veo que puede que me corran. Y ya fui y otra vez no, y otra vez no. Ya llega un momento en donde yo ya llevo 20 años y no pasa nada. Ya has ganado terreno en ese sentido. Entonces no estamos esperando milagros de nadie ni de nosotros mismos. El temor existe porque es algo que ya está intrínseco, como dice Vero, en nuestras células. Es parte de la sobrevivencia. Si no tuviéramos ese temor, fácilmente nos hubiéramos cruzado la calle en medio de los carros y ya nos hubiesen atropellado. Es parte de poder proteger nuestro cuerpo en esta encarnación. O sea, es básico. Pero eso es lo interesante. ¿Por qué pareciera que lo natural en el cuerpo es contrario a la naturaleza del espíritu? El espíritu todo es posible. Ni siquiera conoce del temor como temor. Pero el cuerpo sí. El cuerpo, su trabajo es casi tener temor y sobrevivir para no morir en la experiencia. Entonces, aquí hay una lucha de un lado y del otro lado. ¿Cómo salir de esta lucha? A través de la comprensión y de la integración. ¿Para qué vine a vivir esta intensidad del cuerpo y esta lucha y esta sobrevivencia? En realidad, hemos salido de la fuente como la totalidad, como el solo hay uno, para convertirnos en hay muchos. Pero no hay muchos, solo hay uno, proyectándose como si hubieran muchos y muchas cosas. Pero solo hay uno. ¿Qué es uno? No es un Jax, no es una Vero, no es una Bella, es una energía. Esa una energía se proyecta en infinitas posibilidades de energía, que es infinitas velocidades de energía. Y entre más lento vas a parecer lava. Y entre más rápido vas a parecer el rayo del sol. Pero no deja de ser la misma energía. Es una sola energía proyectada en diferentes velocidades. Entonces, esa energía se proyectó en diferentes posibilidades que somos nosotros y está teniendo experiencias diversas simultáneamente. En esas experiencias, el camino de ser pura luz, por decirlo así, pura energía, y de repente proyectarse en muchas, ¿cuál es el camino a ti mismo como energía? Es a regresar y recordar que eras la energía. Y después de ser energía, te vuelves a proyectar en otra vez posibilidades. Es un ir y venir, ir y venir. Entonces, no hay otra cosa más garantizada que decirte que todo lo que sucede es para recordar que eras la totalidad. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en esa afirmación. Vero, ¿algo más que quieras aportar? Te veo en pausa. Estoy buscando un fragmento de la Biblia que me parece muy interesante porque acá lo que dice Bella, de que somos una conciencia expresada en falsas individualidades, de alguna manera como la fractalidad de la existencia. Estamos hablando de lo que hoy en día se habla como conciencia crística, ¿no? Como la venida de Cristo, que es la bajada de una conciencia, la expansión de una conciencia que nos puede contemplar la existencia como
manifestación holográfica de esas partes, ¿no? En un todo, o sea, el todo en la parte y la parte en el todo. Y me parece muy interesante una parte de la Biblia, que no sé, que es Jesús en Getsemaní o Getsemaní, no sé cómo se dice, que es justamente cuando estamos hablando, es esto que dice Bella, ¿no? Getsemaní, bueno, Jax, tú nos vas a ilustrar un poco mejor, pero es, ¿cómo es la historia de Getsemaní? Que él está en los momentos previos a que fuera perseguido para ser crucificado, ¿no? Que está la noche y lo llaman sus discípulos, Claro. bueno, son sus últimos momentos, Ujú. o algo así. Entonces dice, que en realidad lo que representa esto son nuestros grandes miedos, o sea, acá estamos hablando de la figura de Jesús enfrentada a su crucifixión. La crucifixión es el arquetipo de la muerte, o sea, de la muerte de la idea de quiénes somos para la resurrección, ¿no? Como dice en otra parte de la Biblia, me puse muy bíblica hoy, pero que dice, quien no naciere de vuelta de cuerpo y de agua y espíritu no puede entrar al reino de los cielos, ¿no? Entonces acá habla de un renacimiento, pero un renacimiento de nuestra percepción de la realidad, de nuestra concepción de lo que es la realidad, que es lo que plantea este ejercicio. ¿Qué es la realidad? Es una constante amenaza de la que nos tenemos que defender hasta el final de nuestros días, o por más que tome las formas más terribles, y creo que todos acá hemos atravesado, quienes estamos aquí presentes, situaciones muy infernales en nuestras vidas, o sea que tenemos de alguna manera una palabra autorizada, porque no es que hemos vivido en una burbuja de pedos, como decimos acá en Argentina, y nunca nos pasó nada, y desde ahí qué fácil decir, está presente y respirá. No, tenés que respirar cuando estás en Getsemaní, tenés que respirar cuando estás pensando que realmente te vas a morir o te vas a volver loco, que creo que es otro paso yo he pasado dificultades económicas en mi vida, he perdido todo, pero el punto donde tú crees que vas a enloquecer, que vas a perder la razón y que te vas a ir de ti, me parece difícil equiparar. Yo no estuve al borde de la muerte, o sí en ceremonia. Sabemos de lo que estamos hablando de alguna manera, y esto no es desde el ego, sino de realmente haber estado en ese lugar de Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro y rezo. Y tomando a Pedro que había estado preso o estuvo preso después no sé cuánto tiempo encerrado en una cárcel, y aún así estaba devoto a la fe de Dios, entendiendo que eso también era Dios, ¿no? Y a los dos hijos de Zebedeo, bueno, no sé, comenzó a entristecerse Jesús, a entristecerse y a angustiarse de gran manera Jesús. Pues lo iban a matar y lo sabía, pues claro que iba a estar así. No estaría Bueno, igual. entonces Jesús como un arquetipo, ¿no? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Respira y siente que Jesús sabía que era Dios, que era un fractal de Dios, que era el Hijo de Dios. Y aún así se sentía triste, ¿no? Acá estamos hablando de una espiritualidad integrada, espiritualidad práctica. Y no la espiritualidad de los monjes que se van al Tíbet y después no sé qué pasa con ese monje cuando llega a su casa y el vecino le pone una pared al lado. ¿Qué sé yo? No sé, después hay que aplicar lo que uno aprende en el Tíbet, ¿no? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, dice, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, se postró sobre su rostro, la humildad, ¿no? La cabeza por debajo del corazón, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús dijo, yo no quiero vivir esto. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero yo pensé que pasen las copas. Pero no sea como yo quiero. Pero no sea como yo quiero. ¿Qué es esto? Siempre y sin excepción. Todo tiene un pleno sentido, siempre y sin excepción. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí la parte, digo ya para cerrar, qué complejidad del humano, ¿no? Porque se supone que un dios, ¿no? Como Jesús, tuvo que literal, o sea, convertirse en un humano y experimentarlo todo, ¿no? Porque
lo complejo del humano es que no escarmienta en cabeza ajena. La verdad. O sea, nadie aprende una lección viendo al otro, ¿no? Es como, oh, sí, yo no le voy a pegar a alguien. No. O sea, hasta que a ti no te pasa, hasta que tú no lo experimentes, hasta que tú no sufres, hasta que a ti no te duele, no aprendes. Entonces, pues hasta el mismo Hijo de Dios, ¿no? Dijo, no, espérate, ¿por qué? ¿Por qué de esa manera, no? O sea, yo sí sé que eso está mal, ¿no? Brinquémonos esta parte. Y Dios dijo, no, pues, ¿cómo no? Usted quería vivir la experiencia, ¿no, chavo? Órale, va. Y tiene que ser con todo. Entonces, creo que la parte más compleja de la humanidad es que no aprendemos si no nos duele. O si no trasciende de un modo no bueno. No aprendemos a la buena, eso es la realidad, no aprendemos a la buena, y está triste eso, ¿no? Que la experimentación tiene que venir con una dosis extra, que no sea nada más palabras. Entonces, qué complejo, chavas, la verdad, qué complejo esta vez, todo pasa por algo, creo, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho el haber estado aquí, Vero, Bella, muchas gracias. Gracias. Yo quiero agregar una cosita. Claro que sí. Lo que tú dices de qué pena que sea de esta manera. Hay momentos donde, por ejemplo, ayer estaba caminando por la calle y acá es otoño en Argentina. ¿Estás con Toño? Es otoño. Ah, es otoño, perdón. Ya que dijiste, y estuve con Toño, que me vino a visitar mi amigo de Ecuador, Angelita, la semana pasada. Que estuvo acá también con nosotros. y estaba caminando por la calle, ¿no? Y me agaché de golpe y vi unas hojas de otoño y eran unas formas, pero era como si fuera, esto es Dios, ¿no? O sea, todo, todo. Pero bueno, y me agaché y vi la hoja y vi la geometría de esa hoja, pero sin interpretarlo con mi mente. Y empecé a observar la hoja. Y me empezaron a caer las lágrimas por la calle. De hecho, estaba yendo a una reunión y esperé un ratito, me sequé la cara porque realmente me estaban cayendo las lágrimas de la belleza que estaba observando. Y yo sentía el amor, como dice el Tao que es nombrado, que puede ser nombrado, no es el Tao. Las palabras van a minimizar la experiencia. Pero en ese momento yo sentí el amor pleno de Dios en esa forma, en esa expresión, en esa hoja. Y a mí antes eso no me pasaba. Yo antes no conectaba con la vida de la manera en la que estoy conectando hoy y me tenían que pasar cosas que mi mente juzgara como maravillosísimas para tener un poquito de alegría y sentirme menos muerta en vida. Y yo tuve que atravesar el infierno que atravesé y tuve que atravesar mi propio Getsemaní para después poder conectar con Dios o con el amor en una hoja en el otoño. Entonces, está mal que aprendamos así, está bien que aprendamos así. Yo miro para atrás y agradezco todo lo que me pasó. Y para mí todo fue perfecto, aunque pasé varios Getsemaní en mi vida. Y en absoluto, y jamás diría que lo que sucedió fue triste o está mal. Que me dolió y que me sigue doliendo las experiencias, absolutamente. Pero entiendo que estamos en una dimensión dual, donde sin la oscuridad no podemos percibir la luz hasta que pasemos del otro lado, donde la luz sea plena y no necesitemos del contraste o de un polo para ser conscientes del otro. Y acá vivimos en dualidad, acá vivimos en contraste. Y muchas veces este gimnasio espiritual al que nos autosometemos según este contrato de vida, y yo tengo certeza de que es así, de que venimos por propia voluntad y que todo lo que experimentamos lo experimentamos por propia voluntad y que ese contrato es real. Y parece ser que es real, parece ser que hasta como que escribimos de alguna manera antes de venir algo, y que hay todo un sistema muy interesante, pero esto lo relatan las personas que se pasan del otro lado, y yo lo vi en planta también. No digo que porque yo lo vi sea así, pero tengo una certeza de que así es, que lo planificamos, o sea que todo lo que está pasando acá, en otro plano hasta de vuelta, casi que lo escribimos, con asesoramiento y todo, y es un plan que de alguna manera desde otros niveles tiene que ser aprobado y nos lo leen. Entonces, ese entendimiento también, de alguna manera, alivian a las experiencias, pero bueno, entender que acá venimos a vivir una experiencia dual y que sin la oscuridad no podemos ver la luz y que cuanta más luz hay,
la oscuridad más densa se hace. Y como me decían ahí en la selva, cuando se prende la luz vienen los bichos, ¿no? O sea, cuando hay luz, cuanta más luz, más oscuridad, porque más oscuridad estamos preparados para sentir. Y más rápido podemos pasar de uno a otro, ¿no? También, porque los polos se empiezan a acercar. Entonces nos damos cuenta que luz y oscuridad son simplemente uno u otro lado de la moneda, y esto también lo vemos muy bien en planta, donde cuando llegamos a lo más denso, al temor más extremo, que es el temor a la muerte, solo cuando nos podemos soltar en ese temor y permitirnos sentirlo, es que se expande esa luminosa oscuridad, ¿no? Como muchas personas lo viven, que es la integración de esos dos polos. Entonces, lamentablemente para algunos, y creo que para todos, cuando estamos en plena oscuridad, en ese momento es muy difícil no decir lamentablemente, porque no nos gusta sentirlo. Acá aprendemos por contraste, y acá venimos a vivir el contraste. Y así como de terrible es uno, así de maravilloso es el otro también. Y cuando entendemos que desde nuestro cuerpo mental podemos entender e integrar que la oscuridad no es más bonita, ni es mejor, ni es más válida que la luz, bueno, ahí estamos realmente pudiendo experimentar todo el espectro tal como viene y sin juicio. Y cuanto más podemos doler, más podemos gozar también. Y esa es la ley de esta existencia dual. Entonces está bien, está mal, no está bien ni está mal. Como dice, Padre Solo mío, está. si es posible, pasa de mí esta copa, Jesús humano, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Bueno. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Bye, bye. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.